Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo esté viendo este video. Primero que todo, antes de iniciar esta clase con su respectiva actividad, les quiero dejar invitados a todos y todas para que se puedan unir al reforzamiento para la prueba de transición proceso 2021. ¿Qué significa esto? Bueno, ya la PC1 existe, así que ahora se llama prueba de transición y vamos a estar trabajando un reforzamiento en la plataforma de Classroom. Así que para que se puedan unir, ahí les voy a dejar ensayos, lecturas complementarias para que vamos trabajando en clases online. Este es el código para que se unan a Classroom. Como comenzamos a introducirnos en las materias que nos correspondían, la clase pasada vimos lo que era la Constitución y cuáles eran las problemáticas de la Constitución en Chile. Hemos dicho que la Constitución, primero que todo, es una norma fundamental. ¿De qué cosa? De un Estado o una organización, ¿cierto? Y ahí fija los límites, los poderes, el repartimiento de todos los poderes entre la justicia, el ejecutivo, el poder legislativo, etcétera. ¿Quién va a gobernar? ¿Quiénes van a ser los gobernados? ¿Cómo va a surgir, cierto? Toda esta relación de poderes. ¿Va a existir la democracia? ¿Va a ser una dictadura? ¿Va a ser una monarquía? Todo eso se escribe dentro de una constitución. Y por ende, cuando se escribe una constitución, esto lo debe hacer el pueblo, ¿cierto? Por medio de un proceso constituyente. Entonces, habíamos dicho cuáles eran las problemáticas también de nuestra constitución. Por eso nosotros hacíamos referencia a que la constitución había sido creada en dictadura, por lo tanto, carecía o podría carecer de una legitimidad. Habían otras personas que decían que la constitución era legítima porque había sufrido, ¿cierto? Había sido intervenida y declamada por un proceso de plebiscito, de aceptación de la constitución, por lo tanto era completamente legítima. Entonces, de ahí viene la gran controversia si es que nosotros debemos cambiar o no la constitución, que va a ser en el proceso que se va a reactivar en octubre. Nos toca revisar lo que es el concepto de Estado. Primero que podemos decir sobre un Estado. ¿Qué es un Estado? Es un tipo de organización política. Hay otras formas también de organizarse políticamente, aparte de un Estado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como una comunidad, como una nación, etc. Hay distintos tipos de organización de un conjunto de personas que pueden ser no necesariamente un Estado, como lo fue en la Edad Media, por ejemplo, por medio de ciudades, ¿cierto? Donde la gente se comunicaba por medio de la mano y así discutían sus problemas. Hoy día nosotros tenemos estados burocráticos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sofisticación de un montón de instituciones que trabajan para que esta organización política funcione o trate de funcionar. Todo tiene diferentes elementos. Primero que todo tenemos que saber que es una organización humana. Cita el elemento humano. Por lo tanto, el Estado es una agrupación humana fijada ¿dónde? No está fijado, ¿cierto?, en lo invisible o en un cuento. Está fijada en un territorio, en un espacio geográfico delimitado. Como resumen de esto, podemos decir que el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en el que existe un orden social, político y jurídico que está orientado hacia el bien común. Esa es la gracia de tener un Estado. Y mantenida por una autoridad dotada de poder de coerción, poder de la violencia, poder decir que esa persona se va a la cárcel, poder decir que esa persona quizás se va a la horca o va a ser enjuiciado en la silla eléctrica, etcétera, etcétera. Cada estado tiene su propia jurisdicción, cada estado tiene sus propias leyes. Por lo tanto, hay distintos tipos de estado también. En este espacio, ¿cierto?, se delimita un orden político, social y jurídico. Por lo tanto, vamos a estar delimitados por la política, vamos a estar delimitados también por las leyes. Dentro de ese espacio, de ese territorio, van a haber leyes propiamente tales para esa agrupación humana dentro de ese lugar. Por eso nosotros tenemos leyes distintas a Argentina, o leyes distintas a Perú, o leyes distintas a Bolivia, porque la jurisdicción chilena abarca solamente ese espacio geográfico. En teoría, el Estado
es para llevar a cabo para nuestra sociedad el bien común. Ese concepto es súper central, ¿ya? A nosotros nadie nos pregunta si queremos nacer o no en un estado, o si queremos ser chilenos o no, etc. Pero se hace, en teoría, pensando en el bien común de la población. Para ello, para que nosotros sentirnos resguardados, protegidos, con poder de decisión o no, le entregamos el poder de la coerción, es decir, de la utilización de la violencia al Estado, y el Estado se encarga de crear ejércitos, policías, carabineros, etc. Nosotros, por sí mismos, las personas, no podemos, ¿cierto?, andar matando a las personas, ¿cierto? O andar diciendo, ese tipo es un ladrón, hay que ajusticiarlo. Eso no se puede hacer. Eso nosotros, esa potestad, nosotros se la entregamos al Estado. Por lo tanto, el Estado manda un carabinero hacia allá, lo arrestan, lo llevan a un juicio y después, ¿cierto?, lo meten a la cárcel. Todo eso hace el Estado, como ejemplo. Tipos de Estado, a nivel teórico, les voy a presentar tres, que con un curso ya los vimos, pero quedamos cortos con el cuarto año B, así que aquí va esta presentación. Hay un tipo de Estado que se denomina pluralista, que es el Estado teórico, ¿cierto?, donde cada grupo humano se disputa el Estado para demostrar sus intereses, como por ejemplo, imagínense el Parlamento. Está la derecha, está la izquierda y ellos discuten, ¿cierto? Discuten para ver qué solución se les puede dar a diferentes problemáticas que hay dentro de un Estado. Obviamente hay distintas percepciones, uno de derecha, otro de izquierda, otro de centro, otro de extrema izquierda, otro de extrema derecha, y ahí es donde tienen que llegar a un común acuerdo. Eso se llama Estado pluralista, donde el Estado, ¿cierto?, se usa como plataforma para que estos distintos pensamientos e ideologías lleguen a un sentido común, al bien común. El segundo tipo de Estado se le denomina el Estado marxista o comunista. El Estado marxista, primero que todo, no quiere el Estado como su fin, como lo último. ¿Por qué? Porque los marxistas dicen que el Estado lo ocupan las élites, lo ocupan los millonarios, lo ocupan los poderosos, lo ocupan la gente con dinero que quiere, por medio del Estado, hacerse más rico e incluso explotar a los demás. Por lo tanto, los marxistas, ¿qué van a decir? Nosotros tenemos, los proletarios, los trabajadores, los pobres del mundo, unirnos y tomarnos el Estado que tienen la élite. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Si bien nosotros no queremos el Estado, vamos a utilizarlo como medio. ¿Como medio para qué? Para hacer una revolución marxista, una revolución comunista en este caso. Y nosotros vamos a tomar ese Estado y vamos de ahí a distribuir equitativamente o igualitariamente el poder para todos los ciudadanos. Van a decir lo siguiente: nosotros queremos modificar las relaciones que hay dentro de este Estado. Por ejemplo, no queremos pagar un sueldo mínimo miserable, sino queremos pagar 500.000 pesos para todos, que un médico gane 500.000 pesos y que un jornalero gane 500.000 pesos o la persona que recoge la basura gane 500.000 pesos. Entonces ahí, ¿cierto?, se acabaría un poco lo que Marx denomina como lucha de clases. ¿Qué significa la lucha de clases? Que hay una clase que está queriendo dominar el poder de distintos grupos sociales para sus propios intereses. Por lo tanto, y si el Estado marxista lo mantiene al ras, tratando de que no existan monopolios, no existan clanes, ¿cierto?, que tienen que ver con la distribución de ingresos poco equitativa o con un mínimo de población que está llevándose el gran porcentaje de las utilidades de un Estado, el Estado marxista va a tratar, en teoría, de hacerlo por sí mismo y acabar con esas brechas de desigualdad. Acabar con esas brechas de desigualdad, el Estado ya no va a ser, ¿cierto?, necesario, porque se supone que se va a llegar a una idea superior, donde ya no vamos a necesitar el Estado que nos esté regulando, sino que las personas se van a poder regular por sí mismas. Entonces ahí llegaríamos a lo que se denomina el paraíso, ¿ya? De eso se trata más o menos el Estado marxista, que es visualizar al Estado en primera instancia como un rechazo, ¿cierto? Porque ese Estado lo ocupan
poderosos, lo ocupan empresarios, lo ocupa gente que busca hacerse de sí más poder, ya no solamente tener poder económico, sino también tener poder político. Pero el pueblo, ¿cierto?, debe sacar a esos poderosos del Estado e instalarse el pueblo en el Estado. Entonces, cuando el pueblo está en el Estado, ahí viene a repartir igualdad, en teoría. El tercer tipo de Estado que yo les voy a dejar, estamos viéndolo solamente en un modo teórico, es el Estado elitista, que la élite de cada territorio, ¿cierto?, reclama para sí su propio poder político. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo minoritario que en su mayoría se relaciona con el poder económico. Por lo tanto, ahora quieren dominar las leyes, quieren dominar la estructura social, la religión, etc. De eso se trata, de que el Estado se vuelve elítico y solamente un grupo muy reducido de personas muy poderosas en lo económico ahora quieren ser poderosas en lo político. ¿Para qué? Para sacar mayor provecho, ¿cierto? Y hacer más monopolios, tener más poder sobre lo económico, lo político, la vida, la moral de las personas, ¿ya? Entonces esto es contrariamente opuesto, ¿cierto?, al Estado marxista, y van a estar ahí su choque. La para esta semana va a ser la siguiente. Ustedes van a identificar qué tipos de estados, de acuerdo a estas tres categorías que les acabo de dar, son los siguientes. Chile, en este caso, Chile, ¿qué sería? ¿Un estado pluralista, marxista o elitista? Argentina, ¿qué sería en este caso? ¿Marxista, elitista o pluralista? Estados Unidos, ¿qué sería? ¿Marxista, elitista o pluralista? Y finalmente, Rusia. ¿Qué tipo de estado sería Rusia? En cada una de ellas van a poner una de estas categorías y me van a explicar el porqué de su elección. Esa es la tarea para esta semana. Que les vaya muy bien.